buenos días, queridos estudiantes del grado cuarto. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo de los organismos o habitantes que existen en los ecosistemas. Vamos a mirar cómo funcionan estos ecosistemas. Y para llevar a cabo ese funcionamiento, los seres vivos se alimentan y a través de ellos fluye la energía. Toda la energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones proviene del sol. Veamos. Durante la fotosíntesis, los organismos autótrofos transforman la radiación solar y los nutrientes provenientes del suelo en energía y materia aprovechables para el resto de los organismos y se libera calor en el ambiente. Acá podemos apreciar que la energía del sol es asimilada por las plantas. Cierta parte de la energía se libera a través de la respiración, la demás pasa al conejo que se alimenta de la planta. Cuando respira, libera parte de la energía y la que queda acumulada en su cuerpo es aprovechada por el lince. El lince respira, libera parte de la energía y cuando el lince muera o sea cazado por otro animal, también va a pasar la energía. Si el lince muere o el conejo muere o el árbol se descompone, los organismos descomponedores van a recibir la energía que tenían estos organismos y va a ser aprovechada nuevamente por la planta en forma de materia orgánica. Miremos los niveles tróficos. Cuando hablamos de niveles tróficos se refiere a la clasificación de las especies u organismos atendiendo a la forma en que obtienen su alimento, es decir, la materia orgánica, la energía del medio ambiente, de su entorno directo. Cuando nosotros hablamos de niveles tróficos hablamos de productores, consumidores y descomponedores. Vamos a mirar cada uno de estos niveles tróficos, las características especiales. Los productores. Los productores son las plantas, las algas y algunas bacterias, porque son los organismos autótrofos que elaboran su alimento a partir de la luz solar o de procesos como la fotosíntesis. Los consumidores. Entonces, estos productores son el alimento para algunos consumidores, porque los organismos heterótrofos no elaboran su alimento, lo obtienen de la materia y de energía a través de los tejidos de otros seres vivos, como plantas u otros organismos. Estos consumidores se clasifican así: de primer orden o primarios, que son los herbívoros, es decir, son organismos que se alimentan únicamente de plantas. En el segundo orden o secundarios tenemos los carnívoros, que se alimentan de los animales herbívoros, es decir, de los primarios. Y de tercer orden o consumidores terciarios, que son animales carnívoros que se alimentan de consumidores secundarios o incluso de consumidores primarios. Los descomponedores. Estos organismos son principalmente hongos y bacterias que se alimentan de restos de otros seres vivos. Permiten que los nutrientes puedan ser aprovechados nuevamente por los productores. Muy bien, esos niveles tróficos se pueden representar en relaciones tróficas o alimentarias como cadenas, como pirámides o como redes. Cuando hablamos de cadenas alimentarias o tróficas, estamos hablando de cómo la energía del sol pasa de un organismo a otro en una representación lineal. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la energía del sol es aprovechada por la planta, que son productores. Luego esa planta es aprovechada por el consumidor primario, que en este caso es la hormiga. El oso hormiguero se alimenta de la hormiga, luego la energía que tenía la hormiga pasa al consumidor secundario, que es el oso hormiguero, y esta energía que ha recibido
pasa a otro organismo llamado consumidor terciario, que en este caso es el jaguar. Como podemos ver, estamos hablando de una relación alimentaria directa. Entonces hablamos de una cadena, y la cadena tiene eslabones, como podemos observar. El primer eslabón es la planta, el segundo eslabón es la hormiga, el tercer eslabón es el oso hormiguero y el cuarto eslabón en este caso es el jaguar. Las redes tróficas o redes alimentarias. En este caso tenemos que los organismos se relacionan en varias cadenas alimentarias al mismo tiempo, es decir, un organismo puede intervenir en varias de ellas y relacionarse con muchos otros organismos a la vez. En este caso, por ejemplo, tenemos los productores encina, madreselva, jara y hierba. En el caso de la encina, le sirve de alimento al ratón de campo y a la abeja, y la abeja le sirve de alimento al lirón y al cuervo, ¿cierto? Pero la abeja también se puede alimentar de la madreselva o de la jara, ¿cierto? Y además la madreselva también le puede servir de alimento al lirón. Entonces esta madreselva también le puede servir de alimento al saltamontes, incluso al zorro. Entonces, como podemos observar, un organismo puede servirle de alimento a varios organismos, y los que están en la parte alta son los mayores beneficiados generalmente. En este caso, por ejemplo, los mayores beneficiados van a ser el zorro, porque puede alimentarse del conejo, puede alimentarse del grillo o saltamontes, puede alimentarse de la madreselva, puede alimentarse del ratón o puede alimentarse del lirón. Las pirámides tróficas. Cuando hablamos de pirámides tróficas estamos hablando de niveles. En el primer nivel, por ejemplo, tenemos todos los productores, es decir, plantas, algas. En el segundo nivel tenemos los consumidores primarios o herbívoros, en el tercer nivel los consumidores secundarios y en el cuarto nivel los predadores. Y algo muy importante que es los descomponedores siempre van a estar allí. Cada nivel trófico representa la cantidad de materia que hay en un espacio determinado. Por eso los productores siempre están en el primer nivel, y en el segundo, tercer y cuarto están los consumidores. Pero los descomponedores no se quedan atrás porque no son menos importantes y ellos pueden estar en cualquier nivel. Por eso los colocamos acá, donde podemos apreciar que puede estar tanto en el nivel de los productores como en el nivel de los consumidores secundarios o terciarios. Los ecosistemas donde habitan estos organismos están siendo amenazados. ¿Por qué? Porque hay sobreexplotación, es decir, que un recurso se aprovecha de manera intensiva y eso no permite la recuperación a largo plazo. Si en el espacio, por ejemplo, marino, se explota demasiado la pesca, llega un momento en que esas cadenas o redes tróficas se interrumpen y hay un desequilibrio ecológico. También, por ejemplo, cuando no se hace cambio en el uso del suelo por la agricultura extensiva o la ganadería extensiva, que implica deforestación de grandes hectáreas o áreas de bosques nativos y el desplazamiento de grandes especies que pierden su hábitat. Esto también afecta las relaciones tróficas, es decir, las redes, las pirámides o las cadenas alimenticias de los organismos en el ecosistema. Obviamente tenemos la contaminación, que es el resultado de la acumulación de residuos producidos durante diferentes procesos biológicos e industriales. Estos contaminantes alteran el equilibrio ecológico y la composición de los ecosistemas. Fijémonos que todas estas alteraciones las causa el ser humano. Tenemos también el calentamiento global o el cambio climático, es decir, que la producción de gases contaminantes y su acumulación en la atmósfera han generado un importante aumento en la temperatura global, generando cambios drásticos en el clima y hacen más frecuentes
las catástrofes climáticas como huracanes, sequías o inundaciones. En nuestro cuadernito vamos a desarrollar el siguiente taller. Entonces vamos a anotar la clasificación de los niveles tróficos de productores, consumidores, descomponedores y las características de los organismos que están acá. Luego aparecen una serie de organismos o seres vivos del municipio de California. En el punto 2, 3 y 4 vamos a representar las relaciones tróficas, es decir, una cadena alimentaria, una red trófica y una pirámide trófica, donde utilizamos estos organismos como ejemplo para representarlas. Y en el quinto punto vamos a dibujar o a explicar cómo se lleva a cabo la sobreexplotación, la contaminación, el cambio en el uso del suelo y el cambio climático. Recuerden que es muy importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones, desarrollar el taller con especial cuidado en la escritura, realizar el trabajo durante la jornada. Cuando tengamos el trabajo completo, es decir, su respectiva pregunta con la respuesta, agregamos las evidencias a la plataforma Edmodo. Cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto estoy atenta a través del WhatsApp. Mil gracias, familia, por toda su colaboración y atención en el desarrollo de esta actividad.